parte del coxal, ¿ya? Muchas veces uno piensa que el miembro posterior parte del fémur y de ahí hacia abajo, pero no. Cuando uno está hablando del coxal, es ahí cuando estamos hablando ya del miembro posterior. Y fíjense la posición que tiene. ¿Después qué va a hacer otro? Sí, la posición que tiene el coxal, recuerden, uno siempre estudia estas muestras en la posición que tienen anatómica. ¿Ya? Yo no puedo poner el coxal de esta posición, no, el coxal, fíjense. Si yo lo pongo en esta posición, la cabeza del animal ¿hacia dónde debería ir? ¿Hacia allá o hacia mi espalda? Hacia allá, ¿cierto? Y de hecho, por tanto, si la cabeza está hacia allá, hasta el fondo de la sala, hasta el final de la sala, ¿este coxal es el derecho o el izquierdo? Derecho. Derecho. Si acabo de decir que la cabeza está para allá, la cabeza para acá. Ahora, ¿cómo yo sabía lo que era hacia adelante y lo que era hacia atrás? Fíjense. Noten que esta paleta es extremadamente grande. ¿Sí? La paleta que es más grande siempre va hacia craneal, es decir, siempre va hacia adelante. Ahora, ¿qué otro punto de referencia yo puedo tener? Fíjense, acá se nota claramente que este coxal se cortó con el otro a nivel de esta línea, de este borde. ¿Cómo se llama el lugar donde justo se unían ambos coxales? ¿Línea cuánto? La sínfisis, la línea sinficiaria o sínfisis isquiopubiana. ¿Por qué isquiopubiana? Porque en el fondo había dos huesos que estaban formando esta línea. ¿Ya? Entonces, si yo miro acá nuevamente en esta imagen, ¿hacia dónde debería estar la cabeza del animal? Hacia la ventana. Porque acabamos de decir que esta paleta más grande era siempre la craneal. Y estamos mirando por el lado derecho o por el lado izquierdo. Por el lado derecho. Izquierdo. Si la cabeza estaba por allá, lado izquierdo, fíjense. Esto es el coxal izquierdo. Y allá más atrás, o más hacia la otra sala del lado submural, esto vendría siendo el otro coxal, el coxal derecho. Pero ambos coxales se unían a nivel de la sínfisis isquiopubiana. ¿Ya? Ahora, si yo sigo mirando y recordando, este coxal estaba formado por tres huesos. ¿Recuerdan eso? Es decir, si yo lo pusiera en posición nuevamente, justo la cabeza también está para allá. ¿Qué hueso debería ser este grandote, el que iba hacia adelante? Ilion. Ya, ilion. ¿Cuál hueso debería ser el que va hacia atrás? Isquion. ¿Y cuál es el que está como acá abajo, formando el piso de la pelvis? Pubis, ¿cierto? Es decir, acá estamos viendo el ilion, que era el más grande, estamos viendo el isquion, y el pubis debería estar a este nivel, por dentro. ¿Ya? Recuerden que el pubis, ahí está, fíjense. Nuevamente, ¿qué hueso era este? Ilion. ¿Qué hueso debería estar acá atrás? ¿Y dónde debería estar el pubis ahí? Abajo. Abajo, ¿cierto? Si miramos acá, perdón doctor, ahí. ¿Ya? Fíjense, entonces, y vamos a ir viendo todo de nuevo, sí, ojo, vamos a ver las características, los agujeros, el acetábulo y todo. Ahora, si yo pienso en este hueso, vamos a describir primero las cosas comunes que tenía el ilion. Si yo miro este ilion, tiene un cototo acá y uno acá abajo, ¿cierto? Pero este cototo siempre estaba relacionado de alguna manera con la tuberosidad sacral, ¿ya? Y si no lo recuerdan, vean esa rugosidad que estaba ahí. Justo donde estaba esa rugosidad, que era la carilla articular auricular, estaba ¿en qué hueso? En el ilion, ¿sí? ¿Pero en qué cara del ilion? ¿En la cara lateral o en la cara medial? La cara medial, porque de hecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que en la cara medial es donde se está uniendo con el sacro, ¿cierto? Y de hecho cada uno tenía la carilla articular auricular. Por lo tanto, si yo sé que donde está esta carilla articular auricular es donde se une el sacro, ¿qué tuberosidad debería ser esta? ¿Sacral o coxal? Sacral. Sacral, ¿cierto? Y la que queda hacia abajo necesariamente tiene que ser la tuberosidad coxal. Ah, o sea, ya estamos diciendo, fíjense, acá está el sacro. Por lo tanto, si yo mirara la cara en que está uniéndose con ese hueso que es el ilion, acá debería estar la carilla articular auricular, que se está articulando con la carilla articular auricular del ilion. Es decir, por lo tanto, ¿qué tuberosidad debería ser esa? Sacral. Y la que queda hacia afuera tiene que ser la tuberosidad coxal. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, si yo sigo mirando esta muestra, entre la tuberosidad sacral y la tuberosidad coxal había un borde. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba ese borde? Escotadura. Cresta ilíaca. Perfecto. Es decir, si tuviéramos que describir dónde se encuentra la cresta ilíaca, está entre la tuberosidad sacral y la tuberosidad coxal. Fíjense. Justo donde está la manito.
Toda esa área corresponde a la cresta ilíaca. ¿Quién la está limitando? Tuberosidad sacral por un lado y tuberosidad coxal por otro lado. Ahora, si yo les vuelvo a preguntar, ¿la carilla articular auricular o la carilla del ilio que se une con el sacro estaba en la cara medial o estaba en la cara lateral? Medial. La cara medial. Es decir, que quede clarito que es esa estructura, ¿ya? Si yo miro la cara externa, que es todo eso, no hay ninguna estructura que sea como rugosa, ¿ya? Ahora, este ilion tenía varios bordes, pero nosotros habíamos los bordes característicos. Decíamos que era la cresta ilíaca y también me interesaba ese borde, porque había un borde que estaba más atrás también, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba ese borde que era el más grande? ¿Cuánto? Exacto, la escotaura asiática o isquiática mayor. Por lo tanto, ya estamos diciendo dos bordes importantes en este ilion: la cresta ilíaca y la escotaura asiática o isquiática mayor, ¿cierto? Pero este ilion también tenía un estrechamiento. ¿Cómo se llamaba el estrechamiento que tenía el ilion? El cuello del ilion. ¿Pero esto será propio del caballo? No, todos los ilions de todas las especies tienen las mismas estructuras que he nombrado hasta el momento. Fíjense. Ahí está, ¿ya? Lo mismo va a pasar cuando veamos el del perro, no hay ninguna diferencia, a lo mejor es más delgadito porque proporcionalmente hablando el tamaño es menor. Pero sin embargo, cuando yo tomaba el cuello del ilion, de donde estoy tomando, había un relieve por dentro, es decir, por la cara medial. ¿Quién recuerda cómo se llamaba esa estructura que está medialmente en el cuello del ilion? Tubérculo ¿cuánto? Tubérculo psoas. Y fíjense, el tubérculo psoas se nota clarísimo. Yo no sé si recuerdan que el tubérculo psoas en el bovino era como medio planito y uno veía una pequeña rugosidad. Acá es bastante más prominente, ya comparándolo con específicamente con el del bovino. Si yo miro la cara lateral, no sé si recuerdan que en el caso del bovino había una línea por acá abajo que se llamaba línea glútea. ¿Sí? Acá la línea glútea cambia la posición que tiene. Y de hecho en este coxal se pintó de color azul. ¿Sí? Eso que está con color azul corresponde a la línea glútea. Si yo les preguntara ahora, ¿quién me puede decir de dónde a dónde se extiende la línea glútea? ¿Cómo se llama este borde? Hacia la escotaura asiática, ¿mayor o menor? Mayor. Mayor. Por lo tanto, ahí estamos definiendo en qué lugar se está encontrando esta línea glútea. ¿Pero está en la cara lateral o en la cara medial? Lateral. Cara lateral, ¿cierto? Fíjense. Si miramos, acá evidentemente no está pintada con la línea azul, pero ahí está perfecto, fíjense. Nuevamente de la cresta ilíaca hasta la escotaura asiática mayor, ¿ya? Y que les quede claro que está ubicada lateralmente, no está ubicado medialmente. ¿Sí? Disculpe, en la foto de allá se ve como, o en un efecto óptico, como que estuviera salida hacia afuera y sin embargo acá está hundido, ¿o No, estoy no, equivocado? si igual sobresale un poquito. Mira, pase el dedo. Ok. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Es un pequeño relieve, Sí, es sí. un pequeño relieve, no es tan notorio como una cresta y por eso se llama línea glútea, porque si fuera más pronunciado, a uno le llamaría cresta glútea, ¿ya? Ahora, si yo sigo mirando, hablemos un poco del isquion. Si yo miro el isquion, era la paleta que quedaba hacia atrás, ¿cierto? Todos de acuerdo. Pero si recordamos, en el caso del bovino, había una tuberosidad que se llama isquiática, que era esto, ¿cierto? Pero ¿qué diferencia tenía esta tuberosidad isquiática con la del bovino? No sé si recuerdan que en el bovino tenía 3 cachos, tenía 3 ángulos. A lo mejor un coxal de bovino para aquí. Fíjense. Si yo miro acá, 1, 2 y 3. Esta es la tuberosidad isquiática del bovino. Sin embargo, si yo miro la tuberosidad isquiática del equino, solamente hay 2 ángulos, ¿ya? Es decir, aquí tenemos una diferencia. Acá decimos que ángulo 1, ángulo 2, ojo, no le vamos a dar los nombres a los ángulos que uno es más dorsal o más medial. No, me interesa que sepan que la tuberosidad isquiática del equino está formada solamente por 2 ángulos. Si yo sigo mirando este isquion, aquí también hay una escotadura. ¿Cómo se llama esa escotadura? La asiática menor. Pregunta, ¿cómo se llamaba el área que estaba entre la escotadura asiática mayor del ilion y la escotadura asiática menor del isquion? Es decir, ese relieve. Y si lo miro acá, corresponde a ese relieve.
¿Alguien recuerda? Tenía dos nombres. No, la arcada isquiática está en otro lado. La arcada isquiática es cuando se juntan ambos isquios y vemos el borde que está hacia atrás. ¿Ya? Bueno, ahí está escrito. La espina isquiática, o también llamada cresta supraacetabular. ¿Por qué cresta supraacetabular? Porque queda por arriba del acetábulo, ¿cierto? Ahora, supraacetabular. Si yo sigo, después de hacer otro antecedente más, todavía no. Si yo miro el acetábulo, ¿ya? Todo esto del acetábulo. Recuerden que el acetábulo es una cavidad muy profunda o poco profunda. Muy profunda. Es decir, si la comparaba con la cavidad glenoidea, esto es muy profundo y lo otro es poco profundo. ¿Pero son cavidades articulares? Sí, de hecho aquí tiene que articular un hueso. ¿Este acetábulo es completamente articular? Dice, aquí está el acetábulo. No, porque ya al fondo, vamos a decir luego que había una estructura que era no articular. Pero vamos viendo las partes que tenía. ¿Cómo se llamaba el borde del acetábulo? Es decir, si fuera mirando todo esto. Ceja acetabular. Ceja acetabular, perfecto. ¿Alguien recuerda esa ceja acetabular en el bovino si era continua o discontinua? Discontinua. ¿Por qué razón? Porque tenía 3 escotaduras. Si yo miro esta ceja acetabular en el equino, fíjense, y la miro acá nuevamente, fíjense, ¿va? Pero está discontinua solamente en un lugar, ¿ya? Es decir, tiene solamente una escotadura, ¿ya? Y si la muestro acá, ahí se nota claramente cuál es la escotadura acetabular. Pero si yo sigo mirando, ahí aparece un área articular, ¿sí? Y el área articular tendría que ser todo esto. ¿Pero cuántas superficies están viendo? ¿Una, dos o cuántas? Una sola. ¿Cuántas tenía el bovino? 3. 3. No. De esto están pintadas. 2. ¿Y cómo se llaman esa estructura? Caras lunatas. Había una grande que era la mayor y una más pequeña que era la cara lunata menor. Pero si yo les acabo de decir que en el caso del equino hay una sola superficie articular, ¿qué nombre le daríamos? Cara lunata. ¿Con algún apellido más o solamente cara lunata? Cara lunata porque es solamente una, ¿ya? ¿Y cómo se llamaba el fondo? Era esa superficie no articular. Fosa acetabular. Fosa acetabular, ¿ya? Ahora fíjense, si yo sigo mirando, ¿a qué hueso correspondía este de acá? Al pubis, ¿cierto? Si yo lo pongo en posición nuevamente, ¿qué cara tendría que ser esta del pubis? Si está hacia arriba. Dorsal. La opuesta, ventral. ¿Cuántas ramas tenía el pubis? ¿Qué rama era esta? Si va al acetábulo. Rama acetabular, ¿cierto? Porque va al acetábulo. ¿Qué rama sería la que va hacia el medio? A la sínfisis. A la sínfisis. Si va hacia la sínfisis, en la rama sinfisiaria, ¿cierto? O sea, ya estamos diciendo que el pubis, al igual que en todas las especies, tiene una rama acetabular porque se dirige al acetábulo y una rama sinfisiaria porque va a la sínfisis. Y la parte que está adelante es el cuerpo o pecten pubis, ¿ya? Es decir, la parte de donde están saliendo ambas ramas, la rama acetabular y la rama sinfisiaria. Ahora, esta zona, la parte más gordita. ¿Esa era la que tenía forma de L? Exacto, esta era como la L porque una L invertida en este caso la pongo así, una rama para allá y la otra rama en el lado sinfisiario. ¿Es así o ella lo interfirieron, está cortada? No, es que acá se cortó no justo sagitalmente, por eso esta rama se ve tan delgadita. Fíjense, si la línea está acá, ¿ya? Entonces, como les digo aquí, se cortó justo muy cercano al coxal, por lo tanto esto debería ser un poquito más grueso. Ahora, la cabeza del animal en este momento está hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que la rama acetabular tiene 2 bordes, siempre lo dijimos también en bovino. ¿Qué borde debería ser este si va hacia adelante? Borde craneal. ¿Y el borde que va hacia atrás? Borde caudal. Borde caudal. Pero si yo miro el borde craneal, tiene un cototo, tiene algo que sobresale. ¿Cómo se llama esa estructura que sobresalía en el borde craneal? Del pubis. Ahí está mostrando el doctor con la flecha también. No. Ahí, delante. Está perfecto. Bueno, ahí está escrito, pero... Pectino. Eminencia, iliopectinia o iliopúbica. ¿Ya? Si se dan cuenta, hasta el momento no he dicho ningún nombre nuevo. Todos los nombres que hemos dicho ya
¿Ah? Esto era nuevo. No. Es nuevo. ¿Eminencia cuánto? Ilepectina, sí lo dijimos, cabrón. Fíjense. Sí. Ese cototo que está ahí, eminencia ileopectina o ileopúbica. ¿Ya? Y es del pubis. Si yo sigo mirando, todavía hay cosas que me faltan. ¿Cómo se llama este foramen? Obturador. Por lo tanto, si les preguntara, ¿quién forma el límite craneal del foramen obturador? ¿Qué hueso? Bien ahí. Fíjense. Acá está el foramen obturador, ¿cierto? Tiene que tener un límite hacia adelante y un límite hacia atrás. Es decir, en este caso el límite de adelante sería esto. ¿Todos de acuerdo? Y el límite caudal correspondería a este. Por lo tanto, les pregunto, ¿qué hueso está formando el límite craneal del foramen obturador? El pubis. ¿Qué hueso está formando el límite caudal del foramen obturador? Isquio. Pero si fuera más específico ahora, el borde craneal del foramen, ¿qué parte del pubis lo está formando? ¿El borde craneal o el borde caudal? Caudal. ¿Cierto? Acá es como un juego de palabras. Porque este es el agujero. ¿Todos de acuerdo? Pero el agujero tiene una parte craneal y una parte caudal. Pero después la pregunta fue la siguiente. ¿Qué parte del pubis está formando el límite craneal del agujero? Y corresponde al borde caudal. ¿Y qué borde del isquion estaría formando la parte caudal de este foramen? ¿Borde cuánto? Craneal. ¿Se dieron cuenta? Es solamente un juego de palabras. ¿Qué cosa hay que aportar acá? Si ustedes recuerdan, en el caso del bovino, y lo muestro acá, fíjense, ¿qué estructura era eso? Que estaba por delante del acetaburo. La fosa, si estaba por delante, pre-acetabular, ¿cierto? Pre significa que está por delante. Si yo miro acá, no sé si se ve la imagen. ¿El bovino tenía pre-acetabular? Sí, acá también va a estar, por eso la quiero nombrar, fíjense. No sé bien. No se ve muy bien. No sé ninguna buena. Esa sí que es nueva pre-acetabular. No, la vimos como pre o supracetabular. La vimos. A ver, esperen. Sí, cabrón, miren. Si nosotros pensáramos que se lo saben todos de memoria, decimos en 2 minutos la diferencia. Este tiene este y este. Y lo escribimos. Pero eso se escribe todo nuevo, ¿se han dado cuenta, no? Claro, en estricto rigor, si uno dijera solamente las diferencias, esto ya hubiésemos terminado. La verdad es que lo comprendemos y por eso lo hacemos, porque hay que hacerlo.